¿Alguna vez te has detenido a pensar que algunas preguntas de la Biblia, aunque parezcan simples, esconden verdades profundas? Tomemos por ejemplo. ¿Quién murió primero, Adán o Eva? Al principio puede parecer una curiosidad sin importancia, pero esta pregunta nos lleva por un camino de reflexión que atraviesa temas del pecado, la redención y el plan eterno de Dios para la humanidad. Prepárate, porque la respuesta podría cambiar la forma en que ves tu propia existencia. Ahora reflexiona. Si Dios declaró, del polvo viniste y al polvo volverás. Génesis 3:19. ¿Qué revela esto sobre el fin de Adán y Eva? ¿Y por qué la Biblia nos informa claramente de la muerte de Adán, pero guarda silencio sobre la muerte de Eva? Veamos las respuestas. Adán vivió 930 años, según Génesis 5:5. Y respecto a Eva, el texto bíblico no menciona el momento de su muerte. Este silencio puede tener un propósito. Mientras Adán simboliza la responsabilidad por la creación, Eva, como madre de todos los vivientes, simboliza la continuidad de la vida. El enfoque bíblico en las genealogías masculinas puede justificar esta omisión, pero el significado va más allá y señala el propósito eterno que Dios tiene para la humanidad. Cuando observamos las vidas de Adán y Eva, no vemos solo dos personajes históricos, sino espejos de nuestro propio viaje. Adán, creado del polvo, lleva la misión de liderar y cuidar el mundo. Eva, formada a partir de él, representa la continuidad de la vida. Sus roles, marcados por la tentación, la caída y la esperanza de redención, resuenan en nosotros. Sus muertes, por tanto, no son solo el final de sus viajes, sino un hito que afecta a toda la humanidad. La ausencia de detalles sobre la muerte de Eva puede ser un llamado divino a centrarnos no solo en el final, sino en el propósito de cada vida. Mientras Adán simboliza la creación y el trabajo, Eva simboliza la vida que continúa, incluso después de la caída. Si la frase de Génesis 3:19 aplica para todos, ¿qué estamos haciendo con el tiempo entre polvo y polvo? Esta reflexión nos desafía a buscar más que respuestas cronológicas. Nos invita a comprender el significado eterno de nuestra existencia. La creación de Adán y Eva es más que una narrativa de origen. Es un viaje de propósito, elección y consecuencias que resuena hasta el día de hoy. Desde el primer aliento de vida hasta el último aliento, cada detalle de sus historias conlleva un profundo simbolismo sobre la humanidad. Pero, ¿qué pasa cuando miramos más allá de lo escrito? ¿Qué pasa si exploramos lo que la Biblia no dice directamente? Es en este silencio donde encontramos las mayores revelaciones. Si estás disfrutando de este viaje a través de la historia de Adán y Eva y quieres seguir explorando misterios como este, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí, cada nueva historia nos lleva a una reflexión más profunda sobre el propósito de Dios para nuestras vidas. No te pierdas los próximos capítulos de este viaje. Según el libro de los Jubileos, obra apócrifa respetada en algunas tradiciones judías, Eva murió 6 años después de Adán. Aunque este detalle no está presente en el texto canónico, plantea una pregunta importante. ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre la muerte de Eva, pero detalla la de Adán? Este misterio nos lleva a una mayor reflexión. A Adán, que vivió 930 años, Génesis 5:5, se le contó y registró su vida. Pero a Eva, llamada madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, se le silenció su fin. ¿Tiene este silencio un propósito divino? Para entender el simbolismo, debemos volver al principio. En Génesis 2:7, Dios forma a Adán del polvo de la tierra y sopla en su nariz el aliento de vida. El nombre Adán está vinculado a la palabra hebrea Adamah, que significa tierra, reforzando la conexión entre el hombre y la tierra. Esta relación no fue solo simbólica, sino práctica. Adán fue encargado de
cultivar y guardar el jardín del Edén. Génesis 2:15. Aquí el trabajo no era una carga, sino parte de su propósito original. Pero la historia de Eva trae un matiz especial. A diferencia de Adán, que fue moldeado de la tierra, Eva fue creada de una costilla de Adán. Génesis 2:21-22. Esto no solo simboliza la unidad e interdependencia entre ellos, sino que también refuerza el papel de Eva en la continuidad de la vida. Mientras Adán refleja la conexión con la tierra, Eva simboliza la relación con la humanidad futura. Esto se confirma cuando Adán la llama Madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Si Adán representa el comienzo, Eva simboliza la continuidad, el flujo de la vida que se extiende por generaciones. Pero la historia no permanece en armonía por mucho tiempo. El orden divino era claro. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Génesis 2:16-17. Esta orden no fue una restricción arbitraria, sino una oportunidad para la obediencia y la confianza. Cuando Eva y Adán cedieron a la tentación, no solo desobedecieron, abrieron la puerta a la mortalidad y la separación espiritual. La relación de Adán y Eva con la tierra cambió para siempre. Antes, el suelo era una fuente de sustento sin esfuerzo. Ahora se convertiría en el símbolo del trabajo duro y del final inevitable. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Génesis 3:19. La tierra que antes producía frutos en abundancia, ahora requiere esfuerzo y dolor. La conexión de Adán con la tierra, que inicialmente era una bendición, se convirtió en una maldición. Aquí el ciclo se cierra de manera trágica y al mismo tiempo simbólica. Adán, creado del polvo, vuelve al polvo. Pero, ¿qué pasa con Eva? Su fin no fue descrito en las Escrituras, y quizás esto tuvo un propósito. Si bien se destaca la muerte de Adán, Eva permanece envuelta en un velo de misterio. Esto puede indicar que su legado no estuvo centrado en su muerte, sino en su continuación. Si Adán representa el comienzo y el regreso a la tierra, Eva simboliza el ciclo de la vida que nunca termina, ya que ella vive a través de su descendencia. Sin embargo, el coste del pecado no perdonó a Eva. La sentencia que recibió fue clara. Multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos. Génesis 3:16. Así, mientras Adán enfrenta la carga del trabajo en la tierra, Eva lleva la carga de generar vida. Curiosamente, ambos roles están profundamente vinculados al tema del ciclo: plantar, cosechar, nacer y morir. Pero aquí hay una conexión más sutil. La tierra y el útero de Eva tienen algo en común. Ambos producen vida, ambos requieren esfuerzo, y ambos están sujetos al mismo ciclo de principio y fin. La tierra da frutos y, un día, los devuelve a la tierra. De la misma manera, Eva tiene hijos que, al final, también volverán al polvo. Es un ciclo continuo que refuerza el mensaje de que del polvo viniste y al polvo volverás. Se aplica no solo a Adán, sino a toda la humanidad. Otra pregunta interesante es el propósito de la creación de Eva. Mientras que Adán fue creado para cuidar el jardín, el papel de Eva era ser una ayuda idónea. Génesis 2:18. Esto no significa subordinación, sino asociación. Eva no fue tomada de los pies de Adán para ser pisoteada, ni de su cabeza para dominarlo, sino de su costilla, a su costado, para ser su compañera. Este detalle revela el plan original de Dios para la humanidad: comunión, unidad y armonía. Cuando pecaron, esa comunión se rompió. La separación se produjo no solo entre Dios y el hombre, sino también entre Adán y Eva. Ahora se acusaban mutuamente. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Génesis 3,
12:13. La relación que alguna vez fue de total confianza y unidad fue sacudida por el pecado. Esto nos lleva a una reflexión mayor. Si el pecado fue capaz de distanciar a Adán y Eva, también es capaz de distanciar a las familias y destruir las relaciones. Volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué la Biblia no menciona la muerte de Eva? Podemos pensarlo de otra manera. Si Adán se cuenta entre los hombres que vivieron y murieron, no sería necesario mencionar a Eva por una sencilla razón. Su legado no termina con la muerte. Su historia no termina con una nota final, ya que su papel de madre de todos los vivientes es perpetuo. El linaje que comienza con ella continúa, y su impacto no se limita al momento de su muerte. Si bien el libro de los Jubileos sugiere que Eva murió 6 años después de Adán, el silencio bíblico puede ser intencional. Nos obliga a mirar el legado que dejó. A Eva no se la recuerda por cuándo ni cómo murió, sino por su papel en la continuidad de la vida humana. A diferencia de Adán, que simboliza el regreso a la tierra, Eva simboliza el flujo ininterrumpido de vida que se extiende por generaciones. Por tanto, cuando reflexionamos sobre Adán y Eva, no estamos simplemente analizando una narrativa del pasado. Estamos reflexionando sobre el presente y el futuro. Si Adán representa el comienzo y el regreso al polvo, Eva simboliza continuidad y legado. Ambos nos recuerdan que la vida no es solo el tiempo que vivimos, sino el impacto que dejamos atrás. Su historia no trata solo de la creación y la caída, sino también de la responsabilidad, la elección y la redención. El ciclo de la tierra, de polvo en polvo, no es el final. La vida que sale del útero continúa. Y quizás esa sea exactamente la razón por la que la Biblia no se molestó en registrar la muerte de Eva, porque ella permanece viva a través de cada generación que desciende de ella. Cuando la serpiente se acercó a Eva, sus palabras no solo desafiaron el mandato de Dios, sino que despertaron en ella un profundo deseo. Ciertamente no moriréis. Génesis 3:4, afirmó la serpiente, distorsionando el orden divino. Eva miró el fruto y vio que era agradable a la vista y deseable para la sabiduría. Génesis 3:6. En ese momento se tomó la decisión. Eva comió y dio el fruto a Adán, quien también comió. Así se estableció la separación entre Dios y la humanidad. Lo que parecía ser una elección aislada tuvo consecuencias que se extendieron a generaciones. Cuando Dios los confrontó, no asumieron la responsabilidad. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Génesis 3:12-13. Pero ante Dios las justificaciones humanas no son suficientes. Cada uno recibió una sentencia que afectaría no solo sus vidas, sino el destino de toda la humanidad. A Eva, Dios le declaró: multiplicaré en gran manera los dolores de su embarazo. Con dolor darás a luz los hijos. Génesis 3:16. Lo que alguna vez pudo haber sido un proceso natural y sereno, ahora estaría marcado por el dolor y el sufrimiento. Este dolor no se limitaría al cuerpo, sino también al corazón. Las pérdidas, las preocupaciones y el sufrimiento materno han acompañado a cada generación de mujeres desde entonces. Adam, a su vez, enfrentó una maldición en el trabajo. La tierra que alguna vez fue generosa y fructífera, ahora requeriría esfuerzo y sudor. Maldita será la tierra por tu causa. De sufrimiento te alimentarás de él todos los días de tu vida. Génesis 3:17. El suelo, antes cooperativo, empezó a resistir. Surgieron espinas y malas hierbas que representaban la lucha constante por conseguir el sustento. Si antes el trabajo era parte del propósito divino, ahora se ha convertido en una carga. Pero la sentencia más dura fue la declaración final de Dios: del polvo viniste, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esta frase no solo se aplicaba a Adán y Eva, sino a toda la humanidad. Ellos, que habían recibido el aliento de vida del Creador,
ahora serían devueltos a la tierra de donde vinieron. La mortalidad, que antes no formaba parte del plan inicial, se ha convertido en el destino inevitable de todo ser humano. Incluso antes de la sentencia, sucedió algo extraordinario. Dios hizo vestiduras de piel para Adán y Eva y los vistió. Génesis 3:21. Esto revela un acto de cuidado y misericordia. Para crear estas prendas era necesario morir un animal, y este momento puede simbolizar el primer sacrificio realizado a favor del ser humano. Mientras intentaban cubrir su desnudez con hojas de higuera, Dios les ofreció una cobertura más duradera. A partir de entonces, Adán y Eva ya no pudieron permanecer en el Edén. Dios los expulsó y colocó querubines y una espada de fuego para proteger el camino que conducía al árbol de la vida. Génesis 3:24. Esto aseguró que no pudieran comer el fruto del árbol de la vida y vivir para siempre en un estado de separación de Dios. Aunque la expulsión del Edén parece un castigo, también fue una forma de protección divina. Fuera del Edén, la nueva realidad se impuso. Adán tuvo que lidiar con la tierra endurecida y Eva asumió el papel de madre de toda la humanidad. Tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín, el primogénito, se convirtió en agricultor, mientras que Abel fue pastor. Ambos presentaron ofrendas al Señor, pero Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Génesis 4:4-5. Esto despertó la ira de Caín, quien llevó a su hermano al campo y lo mató. El primer asesinato de la humanidad no fue solo una tragedia familiar, sino una evidencia de cuánto el pecado había torcido el corazón humano. Dios preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Génesis 4:9. Pero Caín respondió fríamente: No lo sé. ¿Soy responsable de mi hermano? Esta respuesta simboliza la ruptura de la responsabilidad mutua entre los hombres. Dios pronunció una nueva sentencia, y Caín fue condenado a convertirse en un fugitivo y un vagabundo. Sin embargo, aún ante el castigo, Dios estableció sobre él una señal de protección, para que nadie lo matara. Génesis 4:15. Una vez más, la misericordia divina se revela en medio del juicio. El dolor de Adán y Eva no se limitó a la separación de Dios y la expulsión del Edén. También afrontaron la pérdida de 2 hijos al mismo tiempo. Abel fue asesinado y Caín fue exiliado. Es imposible no imaginar el impacto emocional que esto tuvo en Eva, a quien se le había prometido que su descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Ante esto nació Seth, y a través de su linaje vendría la continuidad de la humanidad. Adán vivió 930 años. Génesis 5:5. Lo que le permitió presenciar la multiplicación de su descendencia y el crecimiento de las generaciones posteriores. Durante este periodo vio manifestarse claramente las consecuencias de su error: la resistencia del suelo al trabajo, el ciclo de nacimiento y muerte y los conflictos humanos. Vio generaciones nacer y también regresar al polvo, como sabía que le sucedería a él. Durante todo este periodo, la promesa de Génesis 3:15 permaneció viva. Continuó la enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Cada nacimiento representaba una nueva esperanza de que surgiera la descendencia prometida. Quizás Eva pensó que Caín o Abel eran el hijo prometido, pero el conflicto entre ellos demostró que el mal estaba presente incluso entre los hermanos. A partir de Seth comenzó un nuevo linaje que continuaría la humanidad. Seth engendró a Enós, y fue durante este periodo que el texto bíblico dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26. Esto indica que, incluso en medio de las tinieblas del pecado, todavía había quienes buscaban la comunión con Dios. El impacto de las sentencias de Dios a Adán y Eva no se limitó a ellos. Todas las generaciones posteriores heredaron la mortalidad, el trabajo duro y el dolor. La lucha contra la tentación
y la necesidad de afrontar las consecuencias de las decisiones equivocadas se han convertido en parte de la vida cotidiana del ser humano. La tierra, que debería ser una aliada, requiere ahora esfuerzo y sudor. Adán, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, vio esta imagen transmitida a sus descendientes, pero con una diferencia. La naturaleza pecaminosa ya era parte de ellos. A través de Set continúa la genealogía, y de este linaje surgirá Noé, de cuya generación surgirá Abraham, y finalmente, el Mesías. Lo que comenzó con el deseo de un fruto, terminó con la separación de la humanidad de Dios. Adán y Eva vieron a sus hijos pelear, vieron que la tierra se hacía más fuerte, y finalmente vieron que la muerte se hacía realidad. El polvo, que una vez simbolizó la creación, ahora simboliza el retorno. Y así, el ciclo de nacimiento, vida y muerte se convirtió en la nueva realidad humana. Sin embargo, las promesas hechas por Dios se mantuvieron. La simiente de la mujer, la que aplastaría la cabeza de la serpiente, aún estaba por llegar. Generaciones nacieron, vivieron y murieron, pero la esperanza de redención nunca desapareció. Cada nacimiento conllevaba la expectativa de que surgiría un descendiente para revertir la maldición. El mundo, ahora marcado por la muerte, esperaba el cumplimiento de esta promesa, mientras la humanidad seguía plantando, cosechando, naciendo y regresando al polvo. La muerte de Adán está registrada directa y precisamente en el texto bíblico. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Génesis 5:5. Esta frase, que se repite a lo largo de la genealogía de Génesis 5, establece un patrón ineludible. Cada nombre va seguido de la misma frase, y murió. Esta repetición no es casual. Refuerza la universalidad de la muerte, consecuencia directa del pecado introducido en el mundo a través de Adán. Con cada generación, el mensaje sigue siendo el mismo. Nadie escapa a la mortalidad. Adán, como primer hombre, no solo inició la humanidad, sino que también inauguró el ciclo de nacimiento, vida y muerte que continúa hasta el día de hoy. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Es una verdad que se aplica a todos, desde Adán hasta nuestros días. La genealogía del Génesis no es solo una lista de nombres, sino una manera de mostrar que la muerte, como el pecado, pasó a todos los hombres. La teología cristiana suele asociar a Adán con la entrada del pecado y la muerte en el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12. En este contexto, Adán no es solo una figura histórica, sino un representante de toda la humanidad. Simboliza la condición caída de la humanidad y la ruptura en la relación entre Dios y el hombre. Adán también se sitúa en contraste con Cristo, descrito por Pablo como el último Adán. 1 Corintios 15:45. Mientras que el primer Adán trajo la muerte, el último Adán trajo la vida. Esta comparación revela el plan de Dios para revertir las consecuencias del pecado original. Así como la desobediencia de un hombre trajo el pecado al mundo, la obediencia de otro traería redención. La longevidad de Adán plantea cuestiones importantes. Vivió 930 años, lo que significa que fue testigo del crecimiento de sus descendientes y del surgimiento de varias generaciones. Durante ese tiempo, vio cómo el mundo se transformaba. El recuerdo de su comunión con Dios en el jardín del Edén debe haber sido un doloroso contraste con la nueva realidad, una tierra maldita y una humanidad marcada por el pecado. El trabajo, que alguna vez fue una tarea noble, se ha convertido en una lucha diaria. La tierra ya no producía con facilidad, y el esfuerzo por asegurar el sustento era constante. La muerte de Abel a manos de Caín fue, sin duda, uno de los momentos más dolorosos para Adán y Eva. El hijo que habían criado fue asesinado por su propio hermano. Esta tragedia fue más que una pérdida personal.
fue una manifestación directa de las consecuencias del pecado. Caín, al quitarle la vida a Abel, mostró cómo el pecado no solo afecta la relación del hombre con Dios, sino también las relaciones humanas. La violencia, los celos y la ira pasaron a formar parte de la experiencia humana. Adán y Eva, que anteriormente habían disfrutado de paz y compañerismo en el Edén, ahora tuvieron que lidiar con el dolor, la separación y la pérdida. La muerte de Abel simbolizó para ellos el cumplimiento de las palabras de Dios: ciertamente morirás. Génesis 2:17. Aunque la muerte no se produjo inmediatamente después de consumir el fruto, sus consecuencias comenzaron a manifestarse de forma innegable. A diferencia de Adán, el texto bíblico no menciona directamente la muerte de Eva. Esto plantea una serie de preguntas. ¿Por qué no se registró su muerte, mientras que se destacó la de Adán? Una posibilidad es el enfoque en las genealogías masculinas, una característica común en las escrituras hebreas. Sin embargo, hay interpretaciones que apuntan a un significado más profundo. Eva, descrita como madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, tiene un papel de continuidad y esperanza. A diferencia de Adán, que simboliza el comienzo y el regreso al polvo, Eva representa la continuidad de la vida. Esto puede explicar el silencio que rodeó su muerte. Si bien se menciona a Adán en el contexto de la genealogía, a Eva se la recuerda por su papel en el nacimiento y la perpetuación de la humanidad. Otro punto de reflexión es el papel profético de Eva. En Génesis 3:15, Dios promete que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta semilla simboliza a Cristo, el Redentor, que vendría a destruir el poder del mal. Por este motivo, muchos teólogos ven a Eva como una figura profética, cuya importancia va más allá de su existencia física. El silencio sobre su muerte puede indicar su conexión con la promesa de redención. El registro de la muerte de Adán es claro, pero la de Eva sigue siendo un misterio. Mientras Adán simboliza al hombre caído, Eva representa la esperanza de una nueva generación. Esto se refleja en el nacimiento de Set, quien reemplazó a Abel después de su muerte. A través de Set se estableció un nuevo linaje, y de este linaje vendrá Noé, y más tarde Abraham, David y finalmente Jesús. La continuidad de la vida que comenzó Eva fue mantenida por sus descendientes. El contraste entre la claridad del relato de Adán y el silencio acerca de Eva es significativo. Si bien la muerte de Adán refuerza la mortalidad humana y el ciclo de regreso al polvo, el silencio sobre Eva puede estar apuntando a algo mayor. Su papel de madre de los vivos la conecta directamente con la promesa de victoria sobre la serpiente. Mientras que Adán es una figura de la caída, Eva se asocia con la promesa de redención. La relación entre Adán y Eva, así como el impacto de sus acciones, no se limita al jardín del Edén. Sus vidas moldearon el destino de toda la humanidad. La desobediencia de Adán trajo el pecado, pero la descendencia de Eva trajo la promesa de salvación. La teología cristiana ve a Jesús como el cumplimiento de esta promesa, ya que Él es la simiente de la mujer que pisa la cabeza de la serpiente. La inclusión de la muerte de Adán en el texto bíblico refuerza la certeza de la mortalidad humana. Pero el silencio que rodea la muerte de Eva apunta a algo más grande. Si Adán simboliza el principio y el fin de la vida terrenal, Eva simboliza la continuidad y la promesa de una nueva vida. Estas dos figuras no solo inauguraron la humanidad, sino que también llevan consigo significados que trascienden su propia existencia. La genealogía que sigue después de la muerte de Adán muestra que el ciclo de vida y muerte continuó. Cada nombre registrado en Génesis 5 termina con la misma frase: y murió. Esto demuestra que, aunque las generaciones se multiplican, todas comparten el mismo destino. Mientras que el linaje de Caín se destacó por la violencia y la rebelión,
El linaje de Set trajo una nueva perspectiva, pues fue en este momento que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26. La figura de Adán sigue siendo central para comprender la condición humana. Simboliza la entrada del pecado en el mundo, pero también la promesa de redención. Su regreso al polvo es el destino de todos sus descendientes, pero su linaje apunta a la llegada del Redentor, que traería la vida eterna. La muerte de Adán no fue pues el final, porque a través de su descendencia vendría aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Eva, como madre de todos los vivientes, simboliza la continuidad y la esperanza. El silencio que rodeó su muerte no disminuye su importancia. Al contrario, la eleva a un papel profético en el plan divino. Mientras Adán regresa al polvo, Eva continúa viviendo a través de su descendencia. Y por medio de esta descendencia vendrá aquel que, en lugar de volver al polvo, traerá la resurrección y la victoria sobre la muerte. Las palabras de Génesis 3:15 siguen vivas, apuntando a una redención que vendría a través de la simiente de la mujer. Las Escrituras ofrecen un registro claro de la muerte de Adán, pero el silencio sobre la muerte de Eva plantea preguntas que van más allá del aspecto histórico. Si bien Génesis 5:5 afirma que Adán vivió 930 años y luego murió, no se menciona la duración de la vida de Eva ni ningún detalle sobre su muerte. Este silencio ha generado interpretaciones teológicas, culturales e incluso proféticas, abriendo el camino a debates profundos sobre el propósito de esta ausencia en el texto bíblico. En la cultura de las sociedades del antiguo Cercano Oriente, las genealogías generalmente se centraban en el linaje masculino. La descendencia y la herencia se trazaban por el lado paterno, lo que explica por qué las listas del Génesis destacan a los hombres. La genealogía de Set, hijo de Adán y Eva, sigue este patrón. Esto no quiere decir que las mujeres fueran insignificantes, sino que el sistema patriarcal dio mayor visibilidad al linaje masculino. Esta estructura cultural puede ser una de las razones por las que no se mencionó la muerte de Eva, ya que las genealogías se centraban en las figuras masculinas que continuaron las generaciones. Además del contexto cultural, el simbolismo teológico asociado con Eva es un factor importante. Eva no es solo una mujer histórica, sino una figura profética en el plan divino. Desde el momento en que Dios anunció a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él le herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar». Génesis 3:15. Eva quedó directamente asociada con la promesa de redención. El descenso de la mujer apunta al Mesías, Cristo, que aplastaría la cabeza de la serpiente, simbolizando la victoria sobre el mal. Mientras que a Adán se le asocia a menudo con el pecado y la muerte, Romanos 5:12, a Eva se le vincula con la esperanza de la redención. Se la llama Madre de todos los vivientes. Génesis 3:20, destacando su papel en la continuidad de la humanidad. Esto puede explicar el silencio sobre su muerte. Mientras Adán simboliza el principio y el fin, Eva simboliza la continuidad. La vida que generó no terminó con ella, sino que se perpetuó en sus descendientes. Esta perspectiva apunta a algo más grande. Mientras Adán es el símbolo de la caída, Eva se conecta con la promesa de la salvación. La ausencia de detalles sobre la muerte de Eva también plantea dudas sobre la intención literaria del texto. En la Biblia, el silencio funciona a menudo como herramienta teológica. Lo que no se dice puede ser tan importante como lo que se revela. En lugar de centrarse en el final de Eva, el texto parece exaltar su papel en la continuidad. Su influencia no se limita a su existencia terrenal, sino que se expande a través de la descendencia que ha generado, culminando con la venida de Cristo, el descendiente prometido. Fuera de las escrituras canónicas, algunas tradiciones apócrifas y judías intentan llenar los vacíos relacionados con la muerte de Eva.
El libro de los Jubileos, un texto no canónico, afirma que Eva murió 6 años después de Adán. Aunque este relato no está incluido en la Biblia, refleja el deseo de las comunidades antiguas de llenar los vacíos dejados en el texto sagrado. Esta búsqueda de detalles muestra cuán importante era Eva para los lectores antiguos. Su muerte, o la falta de ella, no pasó desapercibida. Otra tradición sugiere que Adán y Eva fueron enterrados en la cueva de Macpela, el mismo lugar donde fueron enterrados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. Esta idea, presente en algunas tradiciones judías e islámicas, conecta a los primeros padres de la humanidad con los patriarcas de Israel. Aunque la Biblia no confirma esta información, la simple existencia de esta tradición revela el deseo de ver a Adán y Eva incluidos en el linaje de los justos y en el plan divino de redención. Las interpretaciones rabínicas del Midrash aportan una perspectiva interesante sobre la muerte de Adán y Eva. Según algunas tradiciones, Dios proporcionó el entierro de Adán, lo que simbolizaría un acto de cuidado y dignidad incluso ante la muerte. Esto refuerza la idea de que, aunque la muerte es consecuencia del pecado, no elimina el valor y la dignidad del ser humano. Incluso en medio del juicio, el acto de Dios de enterrar a Adán refleja su misericordia. Esta perspectiva judía arroja luz sobre la muerte de Eva. Si la falta de registro de su muerte fue intencional, esto puede indicar que la atención no está en su muerte, sino en su legado. Eva, como madre de todos los vivientes, simboliza el papel continuo de la mujer en la historia de la salvación. Así como Eva jugó un papel vital en la continuidad de la humanidad, otras mujeres a lo largo de la historia bíblica también tuvieron importantes misiones en el plan divino. Podemos ver esta continuidad en figuras como Sara, que dio a luz a Isaac, Rebeca, quien dio a luz a Jacob, Raquel, que dio a luz a José, y María, que trajo al mismo Cristo al mundo. Eva, como primera mujer, ocupa una posición especial, ya que con ella comienza el ciclo de la maternidad. La promesa de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente tiene un eco en la misión de María, que dio a luz al Salvador del mundo. Por ello, muchas tradiciones cristianas identifican a María como la nueva Eva, una mujer cuyo papel en el plan divino es central. La arqueología también ofrece información sobre las prácticas funerarias del antiguo Oriente Medio. Las excavaciones en sitios como Ur y Mari revelan que los entierros de hombres y mujeres tenían diferencias significativas. Las tumbas masculinas eran generalmente más elaboradas y mejor conservadas, mientras que las tumbas femeninas no siempre recibían la misma prominencia. Esto refleja las normas culturales y sociales de la época y puede arrojar luz sobre por qué las escrituras se centran más en la muerte de Adán que en la de Eva. Las prácticas funerarias de estas personas también indican una creencia en la vida después de la muerte. Muchas tumbas contienen efectos personales, lo que sugiere la creencia de que los muertos los necesitarían en otra vida. En el contexto bíblico, esta noción es superada por la esperanza de la resurrección. El concepto de que el polvo de la tierra restaurará la vida se menciona en textos como Daniel 12:2, que habla del despertar de los que duermen en el polvo. Este concepto también está vinculado a la esperanza cristiana de la resurrección final. Las tradiciones y los informes arqueológicos revelan hasta qué punto el tema de la muerte de Eva suscita curiosidad y reflexión. Su ausencia en el registro del Génesis no debe verse como un error o una omisión accidental. Más bien, puede ser una forma de resaltar su papel como símbolo de continuidad y promesa. Así como las mujeres bíblicas desempeñan papeles fundamentales en el plan de Dios, lo mismo se aplica a Eva. Si Adán simboliza el regreso al polvo, Eva simboliza la continuidad de la vida. La mujer que fue formada del hombre es también quien dio continuidad a la humanidad. Aunque no se registra su muerte,
su impacto permanece. El papel de Eva no terminó con su muerte, sino que se perpetuó a través de las generaciones que la siguieron. La promesa en Génesis 3:15 de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente apunta a un propósito mayor. Cada nacimiento, desde Set hasta Jesús, fue un paso hacia el cumplimiento de esa promesa. Mientras Adán simboliza el principio y el fin de la vida humana, Eva está vinculada a la esperanza de algo mayor, la redención que vendría a través de sus descendientes. No es necesario mencionar su muerte, porque su legado permanece. La ausencia de un registro de la muerte de Eva no disminuye su importancia. Al contrario, refuerza su papel de madre de todos los vivientes y portadora de la promesa. A través de ella, la vida continuó, y de su descendencia vino aquel que traería vida eterna a todos. El impacto de Eva sigue vivo, no en el registro de su muerte, sino en la vida continua que trajo al mundo. La ausencia de información detallada sobre la muerte de Eva no disminuye su importancia en la historia bíblica. Si bien Adán tiene registrada con precisión su duración de vida, el silencio con respecto a Eva parece apuntar a algo más grande. Eve no solo es recordada por su mortalidad, sino por su papel en la continuidad de la humanidad y la promesa de redención. Su identidad como madre de todos los vivos, Génesis 3:20, refuerza la idea de que su influencia no terminó con su muerte. La importancia de Eve en la teología cristiana se extiende más allá de su papel de madre biológica. La promesa en Génesis 3:15 de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente revela la centralidad de su participación en el plan de redención. Muchas tradiciones cristianas identifican una conexión entre Eva y María, madre de Jesús, que se refiere a María como la nueva Eva. Si Eve dio lugar a la humanidad física, María dio lugar a quien traería redención espiritual. La relación entre Eva y María a menudo se destaca en la teología cristiana. Ambos están vinculados a decisiones que afectaron el destino de toda la humanidad. Eva, al ceder ante la tentación, trajo pecado al mundo. Mary, al aceptar el mensaje del ángel, trajo al Salvador al mundo. Por lo tanto, mientras Eve es vista como la madre de todos los que viven en el plano físico, María se convierte en la madre de todos los que encuentran la vida eterna en Cristo. La perspectiva cultural y arqueológica sobre la muerte de Eva también merece atención. En las antiguas culturas del Medio Oriente, las prácticas de entierro variaban según el género y el estatus social. Las tumbas masculinas a menudo eran más elaboradas, lo que refleja el énfasis patriarcal en el papel de los hombres. Las tumbas de las mujeres, por otro lado, generalmente no recibieron la misma atención, lo que puede haber influido en la forma en que se registraron los textos bíblicos. Esta realidad cultural puede explicar el enfoque en la muerte de Adán y el silencio en Eve. Sin embargo, las tradiciones judías e islámicas presentan otras interpretaciones. Algunos informes afirman que Adán y Eva fueron enterrados en la cueva de Machpelah, el mismo lugar que albergaría los restos de Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. Aunque no hay una confirmación bíblica de esta ubicación, la idea de que los primeros padres de la humanidad fueron enterrados junto con los patriarcas refuerza el vínculo simbólico entre el comienzo y el desarrollo del pueblo de Dios. Además de los registros culturales y las tradiciones orales, la Biblia misma usa el silencio como una herramienta literaria y teológica. En ausencia de información detallada, el texto invita al lector a centrarse en lo que es esencial. Mientras que Adán es una figura de mortalidad y caída, Eva simboliza la continuidad y la promesa. Por lo tanto, la ausencia de una descripción de su muerte no debilita su papel, sino que lo fortalece. El impacto emocional de la vida de Eva también merece atención. Sus experiencias como madre y esposa la han convertido en una figura humana, cerca de todas las mujeres que enfrentan los dolores
y los desafíos de la maternidad. El trauma de perder un niño trágicamente, como le sucedió a Abel, probablemente generó un dolor profundo. Esta experiencia puede verse como el comienzo de un ciclo de sufrimiento que muchas madres enfrentarían a lo largo de la historia. Eva sintió, de manera personal, el impacto de las consecuencias del pecado en la vida de su familia. El dolor emocional de Eve, asociado con su oración en Génesis 3:16, multiplicaré enormemente los dolores de su embarazo. No se limita al parto. Se extiende al sufrimiento de ver a los niños que enfrentan las consecuencias del pecado. La muerte de Abel, asesinada por Caín, ejemplifica esto. La pérdida de un hijo y el exilio de otro no fueron solo tragedias familiares, sino un reflejo directo de las palabras de Dios sobre el sufrimiento y las consecuencias de la desobediencia. Mientras tanto, Adam enfrentó un tipo diferente de sufrimiento. Su maldición estaba vinculada al trabajo y la lucha diaria con el suelo. Maldito es el suelo gracias a ti. Con el sufrimiento se alimentará de ello todos los días de su vida. Génesis 3:17. El suelo, que una vez producía fruta abundantemente, ahora crecería espinas y malezas. Cada gota de sudor arrojada en el campo fue un recordatorio de que lo habían sacado del polvo y que al polvo regresaría. Esta conexión entre Adán y el suelo es simbólicamente importante. Adán estaba formado por el polvo de la tierra y al suelo regresaría. Este ciclo del polvo al polvo no solo se aplica a él, sino a toda la humanidad. El concepto de que la humanidad vuelve al polvo después de la muerte refleja una visión de la fragilidad humana, pero también de la esperanza, ya que la promesa de resurrección está presente en todas las Escrituras. Cuando la Biblia declara que Adán vivió 930 años y murió. Génesis 5:5. El texto reafirma la inevitabilidad de la muerte. Esta declaración no aparece de forma aislada. Cada nombre en la genealogía de Génesis 5 es seguido por la misma frase: y él murió. Esto refuerza la universalidad de la muerte y el efecto continuo del pecado. Pero, al mismo tiempo, deja una pregunta en el aire. ¿Por qué el texto no aplica la misma lógica a Eva? Hay quienes sugieren que se mencionó la muerte de Adán para reforzar el linaje masculino en la genealogía y la conexión teológica entre Adán y Cristo. Adán se llama el primer Adán, mientras que Cristo se llama el último Adán. 1 Corintios 15:45. Esta comparación destaca el contraste entre el hombre que trajo la muerte y el hombre que trajo vida. Cristo, como el último Adán, restaura lo que perdió el primero. El silencio alrededor de Eve puede haber sido intencional para señalar su papel al seguir la promesa. Si bien el enfoque de Adam está en su regreso al polvo, el papel de Eve se extiende a través de las generaciones. Desde Eve viene la semilla que algún día aplastará la cabeza de la serpiente, una referencia a la victoria final de Cristo sobre el mal. Por lo tanto, mientras la genealogía masculina apunta a la mortalidad, la figura de Eve apunta a la redención futura. En las tradiciones apócrifas, como el libro de los Jubileos, hay menciones que Eve murió 6 años después de Adán. Aunque este detalle no está presente en la Biblia, muestra cómo los primeros intérpretes de las Escrituras intentaron llenar los vacíos dejados por el texto canónico. Esto demuestra la importancia que Eva tenía para estas comunidades, que no aceptaron el silencio sobre su muerte sin reflexionar. El legado de Eva va más allá de la cuestión de quién murió primero. Eva simboliza algo mayor. Su vida apunta al futuro, ya que es de ella que vendría la descendencia prometida. Cada nacimiento de un niño fue un recordatorio de que la promesa de Dios estaba en marcha. Su identidad como madre de todos los vivos permanece viva, no porque su muerte fuera mencionada, sino porque su vida continúa a través de sus hijos e hijas. El impacto de las acciones de Adán y Eva no se limita al jardín del Edén.
Sus decisiones dieron forma a la historia de toda la humanidad. De sus vidas vino dolor, trabajo y muerte, pero también la esperanza de los descendientes que superarían el mal. La muerte de Adán fue documentada para mostrar la continuidad del ciclo de la vida y la muerte que seguiría a cada generación. Sin embargo, el silencio sobre la muerte de Eva puede estar señalando el hecho de que su misión no ha terminado. Mientras que el ciclo de muerte y regreso al polvo se aplica a todos los hombres, Eve es recordada no por su fin, sino por su continuación. Su influencia se ve en las mujeres que, generación tras generación, dieron a luz a los niños que llevaron la promesa de Dios. Por lo tanto, mientras el destino de Adán es volver al polvo, Eve se destaca como aquella cuya semilla traería redención. El silencio que rodea su muerte no es una ausencia de significado, sino una invitación para reflexionar sobre la promesa que tiene su vida. La historia de Adán y Eva no se limita al relato de su creación y caída. Sus vidas reflejan elecciones, desafíos y la búsqueda de un propósito divino. Cada acto generó impactos que fueron más allá de su propia existencia, llegando a todas las generaciones futuras. Por lo tanto, la pregunta de quién murió primero, Adán o Eva, nos lleva a un punto aún más profundo. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que nos han dado? La decisión de Eve de tomar la fruta y ofrecerla a Adán no fue solo un acto aislado. Esa elección abrió la puerta al ciclo del pecado y la muerte. A partir de entonces, cada ser humano comenzó a enfrentar sus propias elecciones diarias. Por lo tanto, tal como el pecado entró en el mundo a través de un hombre, y la muerte a través del pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres. Romanos 5:12. El peso de esta oración no estaba restringido a Adán y Eva. Aún así, la Biblia no presenta la caída como el final. Desde el principio, hay signos de redención. Dios mismo, al anunciar a la serpiente que la descendencia de la mujer se aplastaría la cabeza, Génesis 3:15, reveló un plan mayor. A través de una mujer, el Salvador vendría, el que traería redención a la humanidad. Eva, como Madre de todos los vivos, Génesis 3:20, se convirtió en un símbolo de esperanza, ya que la promesa de Dios se cumpliría a través de su linaje. Esta perspectiva revela un contraste interesante. Mientras que Adán a menudo se asocia con el principio y el final, creado por el polvo y el regreso al polvo, la época simboliza la continuidad. Su misión era generar vida, y a través de ella, la humanidad se perpetuó. Cada niño nacido fue otro paso hacia la promesa de Génesis 3:15. Esta vista se ve reforzada por la conexión teológica entre Eva y María. Si Eva trajo a la humanidad al mundo, María trajo al Salvador al mundo. Además, la ausencia de un registro explícito de la muerte de Eva puede indicar algo más profundo. Si bien la genealogía de Adán enfatiza la muerte de cada hombre enumerado, el silencio con respecto a Eve puede estar señalando su misión de continuidad. Por lo tanto, su influencia no terminó con su muerte, sino que se expandió a través de sus hijos e hijas. Esta continuidad también se refleja en nuestras vidas. Así como Adán y Eva enfrentaron sus elecciones, cada persona enfrenta decisiones diarias que afectan no solo su propio viaje, sino también a sus descendientes. Pequeñas acciones pueden tener grandes consecuencias. El pecado de Adán y Eva comenzó con algo aparentemente simple: comer una fruta. Pero el impacto de esta elección fue mucho mayor de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Del mismo modo, nuestras decisiones diarias también tienen implicaciones que van más allá de nosotros mismos. No se equivoquen, Dios no se burla. Cualquiera que sea un hombre siembra, que también coseche. Gálatas 6:7. Esto no solo se aplica al pecado, sino también al propósito de la vida. Justo cuando Eve tenía a los niños que continuaron el linaje humano, cada uno de nosotros tiene el potencial de dejar un legado que se extiende más allá de nuestra propia existencia. Pero,
¿Qué hacer cuando ya se han hecho las elecciones equivocadas? Es en este punto que Grace se revela. Justo cuando Dios vistió a Adán y Eva con pieles de animales después de la caída, Génesis 3:21, también nos ofrece prendas de justicia a través de Cristo. El error de Adán y Eva trajo vergüenza y exposición, pero Dios, en su misericordia, cubrió su desnudez. Nos recuerda que incluso cuando fallamos, Dios nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo. Las acciones de Adán y Eva nos enseñan que el error no es el final. Aunque perdieron al Edén, la promesa de redención permaneció. Del mismo modo, nuestros propios errores no necesitan definir la mejor dirección de nuestras vidas. Si Dios no se dio por vencido con Adán y Eva, tampoco se renunciará a nosotros. El apóstol Pablo escribe: «Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, ya que mientras seguíamos siendo pecadores, Cristo murió por nosotros». Romanos 5:8. Este concepto de gracia se manifiesta de una manera práctica cuando miramos la relación de Dios con sus hijos en toda la Biblia. Caín, por ejemplo, a pesar de haber cometido el primer asesinato de la humanidad, no fue completamente abandonado por Dios. Recibió un signo de protección, Génesis 4:15. Esto muestra que, incluso frente al pecado, la misericordia de Dios está presente. Al igual que Adán y Eva, todos estamos en un viaje que implica opciones diarias. Algunos caminos nos acercan a Dios, mientras que otros nos llevan más lejos. Pero independientemente de las elecciones incorrectas que podamos hacer, siempre existe la oportunidad de regresar. Cada mañana, Dios renueva sus misericordias. Lamentaciones 3:22-23, ofreciendo la oportunidad de comenzar de nuevo. La relación entre el error de Adán y Eva y el plan de redención es fundamental para el cristianismo. Si el primer Adán trajo pecado y muerte, el último Adán, 1 Corintios 15:45, que es Cristo, trajo vida. La Biblia muestra que Jesús es el descendiente prometido en Génesis 3:15, el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta promesa abarcó generaciones y se cumplió en la cruz, donde el poder del pecado fue derrotado. Este ciclo de error, gracia y redención se repite a lo largo de la historia bíblica. El pueblo de Israel falló varias veces, pero Dios siempre trajo restauración. David pecó en serio, pero Dios lo restauró. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero fue restaurado por Cristo mismo. Esto revela que, por grandes que sean los errores del pasado, no anulan el plan de Dios para el futuro. Mirando el impacto de la historia de Adán y Eva, surge una pregunta importante. ¿Cómo estamos usando el tiempo que Dios nos dio? Adán y Eva fueron llamados a cuidar el jardín del Edén, pero se distrajeron y tomaron una decisión que cambió el curso de la historia. Del mismo modo, cada persona tiene la misión de cumplir, pero las distracciones y las elecciones incorrectas pueden alejarnos del propósito de Dios. Si Adán y Eva se hubieran resistido a la tentación, el curso de la historia habría sido diferente. Pero incluso ante su fracaso, Dios demostró que el error humano no es mayor que el plan divino. El nacimiento de Seth, después de la pérdida de Abel, y el exilio de Caín, muestra que Dios trae renovación, incluso en medio del dolor. El linaje de Seth es el que conduciría a la llegada de Noé, Abraham, David y, finalmente, Cristo. El impacto de nuestras decisiones puede no ser visible de inmediato, pero las consecuencias siempre llegan. Sin embargo, mientras el pecado trae la muerte, la gracia de Dios ofrece vida. Esta vida no se limita al futuro eterno, pero comienza en el presente. Cristo dijo: «Vine para que pudieran tener vida y que la tengan abundantemente». Juan 10:10. Esto nos muestra que no necesitamos esperar a que el cielo experimente la transformación de Dios. Al igual que Adán y Eva, cada persona está escribiendo una historia.
Sus decisiones afectan no solo el presente, sino también el futuro. Adán y Eva no vieron la plenitud de la promesa, pero sus descendientes lo hicieron. La promesa de Génesis 3:15 se cumplió siglos más tarde con la venida de Cristo. Esto muestra que Dios trabaja a través de generaciones y que, incluso si no vemos el cumplimiento de todas las promesas, nuestra parte en el plan divino tiene valor. La pregunta no es solo quién murió primero, Adán o Eva, sino cómo estamos viviendo ahora. Cada día nos presenta oportunidades de decidir entre el propósito de Dios y las distracciones del mundo. Si el error de Adán trajo la muerte, la obediencia de Cristo trajo vida. Por lo tanto, cada uno de nosotros está llamado a elegir entre seguir el primer Adán o el último Adán. Esta elección define no solo el presente, sino también la eternidad. Si esta reflexión tocó su corazón y desea continuar descubriendo los tesoros ocultos en las historias bíblicas, suscríbase al canal. Aquí, cada video es una nueva oportunidad para aprender, crecer y acercarse al propósito de Dios. Activa la campana para que no te pierdas ninguna de las próximas revelaciones.